En 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Internacional, a pesar de todos los anuncios, a pesar de que la idea de que iba a haber una guerra mundial venía desde hace 3 o 4 años, quedó curiosamente sorprendida. Por supuesto, se hizo un llamamiento de que la guerra no era sino una guerra de trabajadores contra trabajadores y que lo que había que hacer era rechazar las iniciativas de guerra. Los partidos socialdemócratas trataron de movilizar la opinión política para impedir la guerra. Sin embargo, en no más de un mes o 2 meses, la marea de la opinión pública movida por los medios de comunicación burgueses se dio vuelta completamente. Incluso algunos partidos socialdemócratas terminaron aprobando los créditos que permitían que los estados gastaran plata, ¿no es cierto?, en llevar adelante la guerra. Al final, en la Segunda Internacional, los resueltos opositores a la guerra quedaron en minoría. Y ocurrió la matanza de trabajadores, que son las guerras mundiales. Cuando a la vuelta de la Primera Guerra Mundial en Rusia, ¿no es cierto?, fue la Revolución de Febrero, después la Revolución de Octubre, muchos de los partidos socialdemócratas europeos se opusieron sobre todo al golpe de octubre, que consideraron que era un golpe autoritario contra una revolución que ya estaba en marcha, que había ocurrido en febrero. Y entonces Lenin les echa en cara, dice: ustedes que no fueron ni siquiera capaces de manejarse con la guerra, ahora nos vienen a decir a nosotros que no tenemos derecho a llevar adelante una revolución proletaria, una revolución de alianza de obreros y campesinos. Lenin, con la habilidad que tenía para polemizar, para encontrar fórmulas particularmente eficientes, llamó a eso la bancarrota de la Segunda Internacional. Y en un libro terrible que se llama El renegado Kautsky, ¿no es cierto?, y la revolución proletaria barrió con este doble estándar de la Segunda Internacional. Uno tiene la impresión, con el triunfo del leninismo en Rusia, y a pesar de la derrota de los partidos de tipo leninista en los años 20, uno tiene la impresión de que la bancarrota de la Segunda Internacional es el fin de la Segunda Internacional. Es como que, por lo menos en la historia del marxismo, como que quedara borrada la Segunda Internacional. Sin embargo, la Segunda Internacional siguió existiendo. En la práctica se disolvió, incluso de hecho. Tampoco hubo un congreso que, ¿no es cierto?, dijera se acaba la Segunda Internacional. Se disolvió de hecho a esas alturas de 1938, cuando ya estaba encima la Segunda Guerra Mundial. Es decir, entre 1914 y 1938 pasaron 24 años en que la Segunda Internacional tuvo un peso significativo en la política europea, porque la Segunda Internacional era una internacional, ¿no?, de sindicatos, de confederaciones obreras. Y a pesar entonces de la perspectiva que tienen los marxistas, la Segunda Internacional siguió siendo una fuerza política muy significativa. Podríamos igual, si tú te haces para acá, cada vez más gente. Lo más para acá que pueda. Salimos los dos en cámara acá. Ayudante de luz. Te ganaste la ayudante ahí. Y entonces llamamos bancarrota de la Segunda Internacional, no a un momento en que la Internacional se disuelve, sino a un largo periodo en que, a pesar de su influencia política, que todavía era muy grande, va perdiendo vigencia, por decirlo así, o por lo menos va perdiendo vigencia desde el punto de vista, desde la perspectiva leninista. La bancarrota de la Segunda Internacional es un proceso, no un evento. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque hoy día quiero referirme a la bancarrota de la Tercera Internacional. Y también lo que vamos a encontrar ahí no es precisamente un evento. El momento en 1943,
en que, en 1939, ¿no? Cuando Stalin, en virtud del pacto con los nazis, decide cerrar la Internacional. ¿Sí? Eso es el evento. Sin embargo, la Tercera Internacional se prolonga como iniciativa política. Mi opinión es que la época de la Tercera Internacional dura hasta 1990-91, hasta la caída, ¿no es cierto?, de los países que se llamaron socialistas. Hay que tener presentes las diferencias entre la Primera, la Segunda y la Tercera Internacional. La Primera Internacional fue mucho más importante para la policía que para los obreros. Era una organización absolutamente superestructural, que no representaba prácticamente a nadie y que nosotros recordamos porque es el lugar, ¿no es cierto?, de acción política más directa de Carlos Marx, ¿no es cierto?, y de Mikhail Bakunin. Por eso nos acordamos de la Primera Internacional, porque la tradición leninista además la reivindicó como el lugar en que había empezado, ¿no es cierto?, la lucha obrera partidaria, sistemática, etc. Como acción sobre la política europea, la Primera Internacional no tuvo ninguna importancia. Por ejemplo, no tuvo ninguna importancia en la Comuna de París. Era una organización tan débil que en 1872, cuando se decidió mover la sede de la Internacional a Nueva York, no funcionó nunca más. No funcionó nunca más porque los sindicatos y las confederaciones obreras no tenían la plata suficiente como para financiar los viajes a Nueva York. La Segunda Internacional, en cambio, que se fundó en 1889, es una organización extremadamente masiva, muy poderosa. Es el momento de máxima presencia del movimiento obrero organizado en la política europea. A diferencia de la Primera Internacional, que era una internacional en la práctica de personalidades, que decían representar, qué sé yo, la Segunda Internacional fue una internacional de sindicatos y de confederaciones obreras. Una internacional con una gran diversidad ideológica. Participaron los anarquistas, los marxistas, y podría uno decir los distintos tipos de marxistas, los distintos tipos de anarquistas. Los socialistas de la tradición francesa, ¿no? Los socialistas utópicos que quedaban, etc. Esa organización poderosa estaba apoyada por los partidos socialdemócratas, que en su mayoría eran de tipo marxista, pero no era una internacional de partidos. Cuando la Segunda Internacional, por mayoría, pero no por unanimidad, había una izquierda significativa que, bueno, se cuadró con la Revolución de Octubre. Cuando la Segunda Internacional le dio la espalda a la Revolución de Octubre, Lenin hizo un llamado a formar una Tercera Internacional. Sin embargo, esta Tercera Internacional fue una internacional de partidos políticos, no de sindicatos. Había que cumplir condiciones específicas para pertenecer a la internacional. En concreto, 21 condiciones. Entonces, los partidos tenían que declarar: estoy de acuerdo con las 21 condiciones, y después pedir su aceptación por el Consejo de la Internacional. Por esa vía, el Partido Comunista Italiano, Gramsci, Bordiga, Angelo Tasca, se separó del Partido Socialista Italiano, aceptó las que se empezaron a llamar condiciones de bolchevización y fue aceptado. Hay casos más problemáticos. En Estados Unidos había 2 partidos comunistas, y siempre hubo un problema de cuál de los 2 partidos comunistas era el que participó en la Tercera Internacional. ¿Sí? La Tercera Internacional fue dirigida por Grigori Zinoviev desde 1919, cuando se fundó, hasta 1926. Entre 1926 y 1929, en el último acto político relevante de su carrera, fue dirigida por Bukharin, por Nikolai Bukharin. Pero justamente entre el 26 y el 29 es el auge del poder de Stalin,
Y entonces el 29 la dirección del partido rompe con Bujarin, sale de la dirección de la Internacional y se va hundiendo en la sombra hasta que fue fusilado en 1936. En el tiempo que sigue, de 1929 a 1943, la Internacional fue dirigida por George Dimitrov. Sin embargo, a pesar de que formalmente duró hasta 1943, cuando el régimen soviético hizo un pacto con Hitler, un pacto de no agresión, cuando acordaron dividirse Polonia, etc., una de las condiciones del pacto es que la Internacional dejara de funcionar. Entonces, en la práctica, la Tercera Internacional funcionó hasta 1939. Y algo dice esto de que funcionaba o no funcionaba de acuerdo con los intereses de la Unión Soviética. Incluso con intereses tan inmediatos, tan contingentes como acabamos de hacer un pacto con Hitler, por lo tanto se suspende la Internacional. Hitler, sin embargo, traicionó ese acuerdo y en 1941 declaró la guerra o invadió la Unión Soviética. La Unión Soviética, como ustedes saben, tuvo una resistencia heroica, ¿no es cierto? Armó un ejército enorme sobre la base de la industrialización que había logrado en los últimos 20 años. Empezó a hacer retroceder a los nazis, pero era de sentido común que la Unión Soviética sola no podía contra la maquinaria de guerra hitleriana, y entonces se buscó un pacto con Estados Unidos e Inglaterra. El primer momento de ese pacto fue en la conferencia de Teherán. Stalin, Churchill, Roosevelt, que todavía estaba vivo. Y cuando ocurrió la conferencia de Teherán, una de las condiciones que le pusieron a Stalin para el pacto es que cerrara la Internacional. En mayo de 1943, la Internacional dejó de existir formalmente. Una declaración pública en nombre de la unidad de los pueblos, en nombre de la lucha antifascista, se acaba la Internacional. Esto es la Tercera Internacional. El nombre coloquial con que se referían a la organización habitualmente es el Comintern. ¿Sí? Entre 1943 y 1947 no hubo Internacional. Y imperó una curiosa distorsión moral. Los capitalistas y los comunistas eran aliados, a pesar de que gente preclara y visionaria como Popper, como Hayek, ¿no? Como mi general MacArthur advirtieron que en realidad los enemigos reales eran los comunistas. Durante 4 años, ¿no? Las ambigüedades de la democracia occidentales permitieron, ¿no? Una especie de confusión moral en el mundo que despistó a todo el planeta, ¿no? Todo un cuento, nos pasaríamos días y días, ¿no? Contando y al mismo tiempo riéndonos de manera dramática, ¿no? De las vicisitudes que los comunistas norteamericanos o los comunistas chilenos tuvieron que pasar a medida que la Internacional cambiaba para este lado, para el otro lado. De repente éramos enemigos de Hitler, de repente el verdadero enemigo era Estados Unidos. No, de repente los Estados Unidos eran aliados, ¿no? El presidente del Partido Comunista norteamericano creyó esto de los aliados, John Browder, y entonces predicó una política de conciliación de clase. Por supuesto, cuando el aliado pasó de nuevo a ser el enemigo, John Browder fue expulsado del Partido Comunista por esa política de conciliación de clase bajo la acusación de browderismo, pues se llamaba Browder. Ustedes saben que en algún momento esta alianza, ¿no es cierto?, que no tenía cómo prosperar, era absolutamente oportunista, se empieza a quebrar. Problema de Finlandia, Finlandia para allá, Finlandia para acá, bueno, quedó para acá. El problema de Hungría, Hungría para allá, Hungría para acá, quedó para allá. El problema de Yugoslavia, claro, Yugoslavia sí, pero resulta que los yugoslavos quieren hacer el socialismo a su pinta. Esto, historia contemporánea, ¿no?, va a desembocar en la Guerra Fría. Era una guerra muy fría, ¿no? No se hablaban, se miraban duramente en las Naciones Unidas, incluso se hacían mohines, ¿sí? En esa época cayó en Europa, se sintió un enorme ruido, sonó así,
toda Europa, se oyó en toda Europa. Churchill supo lo que había pasado. Dijo, acaba de caer un telón de acero sobre Europa. Y la gente fue a ver y efectivamente había una especie de cortina de fierro, ¿no?, que pasaba por la frontera de los países. ¿Y qué hacemos con eso? La gente subía con una escalerita, miraba para el otro lado, nieve, frío. Miraba para este lado, arcoíris y naranjas. La Guerra Fría, el telón de acero. ¿Sí? Por supuesto, el gran capitán de los pueblos recompuso las fuerzas, había logrado todo un cinturón de países para defenderse. Bulgaria, mucho más, las 2/3 partes de Alemania, Checoslovaquia, Hungría, que se lo ganó a última hora, etc. Y armó un campo de países socialistas. Pasó plata, con mucha visión, ¿no es cierto?, para que los comunistas chinos le ganaran la guerra a Chiang Kai-shek. Y entonces, por atrás, ¿no es cierto?, se apoderó de Mongolia, 4 años después ya había un régimen comunista en China, un campo socialista. Como parte de esa estrategia de Guerra Fría, desarrolló un arsenal atómico enorme, ¿sí?, y organizó de nuevo la Internacional. Una organización de partidos, no de sindicatos. ¿Sí? Por supuesto, los partidos leninistas representaban auténticamente a los trabajadores y todas esas cosas que, bueno, ustedes pueden creer o no. El hecho concreto es que bastaba con los partidos. Lo que se armó entre 1947 y 1956 se llamó Cominform, Comité para la Información de los Partidos Comunistas, sugiriendo que no era una organización propiamente tal, sino que era solamente una secretaría para informar y que en realidad todos los partidos comunistas tenían como igualdad de poder, por decirlo así. Esa era la sugerencia, de luego, no era lo que ocurría. El Cominform fue la herramienta, la primera gran herramienta internacional de la política soviética en la época de la Guerra Fría. El Cominform, fíjense la época, 47, 56, ¿no? Es la época gloriosa del estalinismo. Por supuesto, el estalinismo tiene una época gloriosa previa, que es ganar la Segunda Guerra Mundial, pero eso costó millones y millones de muertos. No, la época gloriosa del estalinismo es cuando después de la guerra, prácticamente antes que la guerra terminara, desde el 44, se reinicia el proceso de industrialización forzosa en la Unión Soviética, pero además se organiza el campo socialista como un campo económico, ¿sí?, lo que se llamó el Comecon, ¿sí?, la Comisión Económica de los partidos de los países comunistas, en que la Unión Soviética pudo apoyar su proceso de reindustrialización, porque había sido destruido por la Segunda Guerra Mundial, en una división internacional del trabajo socialista, asignándole a cada país socialista tareas, digamos, aprovechando las ventajas comparativas, por decirlo así. Eso significa que el desarrollo industrial de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial fue más fulminante aún que el que había ocurrido antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces están las grandes centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto?, prácticamente el dominio del mercado mundial del trigo, ¿no?, la industrialización del campo, desde luego, pero además el aparato industrial. La Unión Soviética llegó a ser en una década la segunda potencia industrial del planeta, compitiendo con una primera potencia que no había sido tocada en absoluto, que era Estados Unidos. No había caído ni una bomba en Estados Unidos. Aún así, la Unión Soviética se transformó, ¿no es cierto?, en la segunda potencia industrial. El Cominform trató de armar una política comunista. Después vamos a preguntarnos qué tenía que ver el marxismo con todo esto. Pero primero voy a contar lo que ocurrió, digamos. Ocurrió, y después el contenido, ¿no? Una política comunista común, ¿sí?, pero surgieron diferencias, problemas. Voy a hacer una enumeración de problemas. Cada uno de estos problemas significó, primero, malestares al interior del Cominform, y después simplemente condujo a la disolución del Cominform el 56. El primer gran malestar es el titoísmo en Yugoslavia, que empieza desde
¿no es cierto?, 1948. Es decir, la política llevada adelante de Josip Broz Tito de un socialismo específico, a la manera yugoslava, con una gran potenciación de la cultura yugoslava, de la realidad, ustedes saben, interétnica, pluricultural que hay en Yugoslavia, un proceso en que la industrialización tenía ciertos énfasis y no lo que la Unión Soviética quería marcar en la división internacional del trabajo socialista. Pero además una cierta política hacia los intelectuales, los titoístas, digamos, el régimen de Josip Broz igual reprimió a los intelectuales. Ahí la gran víctima, ¿no es cierto?, fue Milovan Djilas, pero víctima en el sentido de que se fue para su casa, no fue al archipiélago Gulag, no lo pusieron contra la pared y lo fusilaron. Eduard Kardelj, pero gente que fue, por decirlo así, discriminada por el partido, relegada del aparato del Estado, y que sin embargo mantuvo una cierta influencia política. Una influencia política como en el borde del partido, no fueron expulsados del partido, en el borde que permitió después el desarrollo del marxismo yugoslavo, del grupo de Belgrado, el titoísmo. En junio de 1956, por fin estalló algo que no era insostenible, que es que los obreros de Alemania democrática habían sido obligados, ¿no?, a reindustrializar el país, ¿no?, de una manera un poco brutal. Perdón, en 1949. Y entonces hubo una sublevación obrera en Alemania democrática. Como Alemania era un país militarmente ocupado, no se había terminado la Segunda Guerra Mundial, formalmente, no habían firmado un armisticio, ¿no? Los obreros alemanes en la parte de la RDA fueron reprimidos brutalmente. Y ahí las versiones sobre esa represión son extremadamente disímiles, ¿no? Hay gente que dice, mire, mataron 10 personas en una fábrica, hay otros que dicen, no, murieron 200, bueno. El hecho es que en 1949, en 1952 y en 1956 hubo sublevaciones parecidas en Polonia. Y lo que hizo el estalinismo es considerar que esas sublevaciones eran parte de la Guerra Fría, o sea, eran peones que estaban moviendo el imperialismo para socavar la estabilidad de los países socialistas, y eso justificó los regímenes estalinistas, ¿no es cierto?, qué sé yo, de Gierek, de Walter Ulbricht en la RDA, de Gomulka, justificó la represión. O sea, hay una represión estalinista posterior a la Segunda Guerra Mundial. Represión a los obreros que salieron a la calle a hacer una huelga, pero también represión a lo que se presumió eran los núcleos intelectuales que habían corrompido la mentalidad obrera, qué sé yo. ¿Sí? Las expresiones más graves de estas represiones esporádicas al interior de los países socialistas son el levantamiento polaco de junio del 56 y desde luego la más grave es el levantamiento húngaro de octubre y noviembre del 56. Pasaban cuestiones que, bueno, es historia, es como si estuviéramos hablando de Napoleón, ¿no? Pues no tiene que ver con nosotros, qué es lo que hizo Napoleón en Austria con sus tropas, bueno, pasó hace 200 años. Pero lo que pasó es que los soviéticos habían ocupado esta Europa oriental y no habían retirado las tropas. Y entonces los países de Europa oriental tenían que mantener a los soldados soviéticos. Y eso era un costo enorme, ¿sí? Una cuestión que nunca ha quedado completamente clara y que por supuesto con Putin no se va a aclarar jamás, es que la Unión Soviética le cobró indemnizaciones de guerra a los propios países socialistas. Es decir, a los húngaros, a los polacos, a la RDA, le cobraron indemnizaciones por la muerte que había tenido, porque a su vez esta gente había apoyado, ¿no es cierto?, algunos de ellos habían apoyado a los nazis en la invasión soviética, en la invasión de la Unión Soviética, etc. Entonces, países como Hungría, como Polonia, como Bulgaria, no solo tenían que mantener las tropas soviéticas, no solo tenían que ordenar su economía de acuerdo con el interés central de la Unión Soviética, sino que además tenían que pagar indemnizaciones, en algo que en términos actuales era algo así como una deuda externa, ¿sí? Millonaria, desde luego.
Lo extraordinario del levantamiento húngaro del 56 es que partió desde las bases del propio Partido Comunista. Entonces no había manera de reinterpretarlo como la CIA está pasando plata, qué sé yo. ¿Sí? Trataron de involucrar a los católicos, ¿no?, en el asunto, pero no. Las propias bases del Partido Comunista sacaron a Imre Nagy de la cárcel. Nagy había pasado del comité central al comité local, del comité local había sido expulsado, después que fue expulsado el partido lo expulsaron de la pega y por último lo fueron a buscar a la cárcel y lo metieron preso, ¿no?, en el régimen de Matías Rákosi. Lo que ocurrió es al revés. Las bases del Partido Comunista exigieron que saliera de la cárcel, que le devolvieran el trabajo, que lo reintegraran al partido, y lo eligieron secretario del comité local, del comité regional, y terminaron eligiéndolo secretario general del partido, en una deriva extraordinaria que duró menos de 1 año y medio, del comité central a la cárcel y de la cárcel a secretario general. ¿Sí? Pero eso muestra la fuerza que tenían, ¿no es cierto?, las bases. En Hungría, a diferencia de otros países socialistas, el Partido Comunista era muy grande, ¿no? Era como el Partido Comunista francés, como el Partido Comunista italiano, porque había estado asociado a la guerrilla antinazi que logró, ¿no es cierto?, expulsar a los nazis del país. Nagy logró, secretario general, primer ministro, gobernar, ¿no es cierto?, poco más de 1 mes y medio. Y durante ese gobierno, que es como la primavera de Hungría, Lukács fue ministro de Cultura, qué sé yo, ocurrieron una serie de cosas, reivindicaciones, que se vayan los soldados soviéticos. Nosotros con nuestro ejército nos comprometemos a mantener la frontera, porque noten que estaba esto de la Guerra Fría, ¿no? Mantener la frontera. Que la industrialización húngara sea decidida por los húngaros. Que separe la sovietización de la cultura. Y que nosotros, igual, noten que había algo de titoísmo, pero no se podía decir. Que nosotros, no lo vamos a decir, igual que Yugoslavia, podamos desarrollar nuestra cultura, etc. ¿Sí? Los soviéticos no tuvieron necesidad de invadir el país, simplemente salieron de los cuarteles, dispararon para todos lados. La gente resistió. Y hubo un conflicto armado, por supuesto con un ejército gigantesco por un lado, ¿no?, y con unos obreros armados con las armas que habían logrado mantener desde la Segunda Guerra Mundial por otro lado. Es interesante saber que en ese conflicto armado murieron 750 soldados soviéticos, lo que significa que hubo disparos para lado y lado. El problema, y ahí las cifras son pero absolutamente disímiles, las cifras que cuenta Donald Trump, las cifras que cuenta la CNN, las cifras que cuentan los propios trabajadores húngaros, se imaginarán. Sin embargo, las cifras oscilan, ¿no?, entre 3.000 húngaros muertos y 10.000 húngaros muertos. Es decir, incluso los que dicen que murieron pocos, dicen que murieron 3.000 personas. Ahora, el efecto de estos movimientos sobre la internacional es problemático, porque en la internacional había partidos sobre el Cominform, ¿no es cierto? La internacional ya no existía, porque en el Cominform había partidos de la órbita soviética, o sea, partidos en que países que dependían económica y militarmente de la Unión Soviética, pero también había partidos que no dependían de la Unión Soviética. El Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista Francés, eran partidos. El Partido Comunista Chileno, entre comillas, relativamente libre, o sea, los soviéticos no tenían manera de ejercer una represalia. Y entonces, a propósito de los acontecimientos polacos, ya el Partido Comunista Italiano reclamó, a propósito de los acontecimientos de Hungría, prácticamente todos los partidos comunistas, comillas, occidentales, presentaron un reclamo formal. ¿Sí? Esto no puede ocurrir si se trata de la patria de los trabajadores. Es un quiebre al interior de este Cominform. Por supuesto, en 1956, Nikita Khrushchev es perfectamente lúcido de toda esta. Khrushchev es uno de los políticos más interesantes del neostalinismo. No sé si saben que Khrushchev era el comisario político de Stalingrado, del ejército en Stalingrado. O sea, Khrushchev es el que andaba con un rebenque en mano manteniendo la resistencia de Stalingrado. Y lo logró metiéndole entusiasmo patriótico político a una población que estaba diezmada por los nazis. Y la batalla de Stalingrado se ganó.
Entonces es el gran mérito que encumbró a Khrushchev al Comité Central. Pero habla de un tipo extraordinariamente talentoso como político, ¿sí? No sé si saben que Khrushchev fue a las Naciones Unidas. Son escenas bonitas, porque uno mira a huevo a los soviéticos como que eran todos corruptos e ineficientes, y la verdad es que la mayor parte de los científicos del siglo XX han sido soviéticos. Prácticamente todos los grandes avances, desde Internet hasta los cohetes a la Luna, pasando por el código genético, empezaron en la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética hubo políticos, uno se acuerda, ¿no es cierto?, de Henry Kissinger, de Metternich, de Bismarck. Pero hay que tener ojo con Mikhail Suslov. Mikhail Suslov, el encargado ideológico del partido, ¿no?, tipo que fue encargado ideológico desde los 30 años hasta los 120 años, porque esta gente moría como a los 120, 150 años, todavía estaban ahí, ¿no? Pero piensen en Alexander Gromyko. Alexander Gromyko fue embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos, ¿no? El primer embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos a los 24 años. Y noten que era la embajada más importante del planeta. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que era un genio. Y entonces cuando dijeron, a ver, ¿a quién mandamos? Mandemos a Gromyko. Gromyko fue el que dijo, mire, si ellos tienen bombas atómicas, nosotros tenemos que tener el doble, y produjo la política del empate nuclear, que mantuvo al campo socialista como protegido de una tercera guerra mundial. Alexander Gromyko, ¿sí? Cuando Nikita Khrushchev fue a las Naciones Unidas, en una escena extraordinaria, la pueden ver en YouTube, ¿no? Está hablando el embajador norteamericano, y entonces Nikita Khrushchev se saca los zapatos y empieza a decir "bu, bu", y a golpear con los zapatos en la mesa. Bueno, es medio lamentable, pero la mayor parte de los embajadores de los países socialistas se sacan los zapatos y empieza también a golpear la mesa. ¿Sí? Un tipo muy lúcido respecto de los medios de comunicación. ¿Sí? Noten que en la Unión Soviética no había el desarrollo de la televisión que había en Estados Unidos. Y sin embargo, Khrushchev funcionaba para la foto, para la cámara. ¿Sí? En algún momento, cuando se encontró con John Kennedy, ustedes saben que más o menos desde Kennedy para adelante en Estados Unidos se puso de moda tener presidentes tontos. Kennedy es el primer gran imbécil que fue presidente de Estados Unidos por la plata de papá, ¿no? Bueno, se encontró con Khrushchev, ¿sí? Khrushchev había que darle la mano. Khrushchev era chiquitito y gordito, Kennedy era alto, ¿no?, ojos azules y medio tieso, medio Julio Iglesias, ¿sí? Y entonces Khrushchev, en vez de darle la mano, lo abrazó y le dio un beso. Le dio un beso. Ese beso no lo van a encontrar en ningún medio de comunicación occidental. Tienen que ir a la Unión Soviética a buscar en las revistas antiguas, ¿no es cierto?, en la revista de los años 60, y ahí van a encontrar en primera plana de la revista Unión Soviética a Nikita Khrushchev dándole un beso en la boca a John Kennedy. Porque en Rusia hay grandes regiones donde la gente se da besos en la boca, no hay problema. Khrushchev tomó, era chico, tomó a Kennedy, lo apretó, el abrazo del oso, y lo mantuvo dándole un beso hasta que le sacaran fotos. Hizo un discurso notable. Estos son los años gloriosos del estalinismo. Años gloriosos, ¿no? Hizo un discurso notable en las Naciones Unidas. Dentro de 20 años el socialismo superará al capitalismo. De hecho, en el Congreso número 21, no, en el 23, en el Congreso número 23 del Partido Comunista de la Unión Soviética, se anunció oficialmente que el comunismo iba a empezar a fines de los años 80. Para llorar a grito, porque a fines de los años 80 se fueron al hoyo, ¿se dan cuenta? Pero se anunció, la primera fase del comunismo va a empezar a fines de los años 80, porque más o menos en la misma época Kennedy había dicho, dentro de 20 años nosotros vamos a llegar a la Luna, o de hecho no sé de cuántos años, no, nosotros vamos a llegar al comunismo, ¿se dan cuenta? Llegar a la Luna. Y entonces hace un discurso y dice, vamos a superar al capitalismo, pacíficamente, porque hemos desarrollado, ¿no es cierto?, grandes técnicas. Tenemos bombas atómicas capaces de caer en Nueva York y destruirlo todo, pero no lo haremos. Hemos desarrollado misiles capaces, ¿no es cierto?, de apuntarle a una casa en particular aquí, pero no lo haremos.
Entonces, ¿se dan cuenta? El manejo del doble mensaje de los medios de comunicación de Nikita Khrushchev. En 1956 Nikita Khrushchev se dio cuenta del impacto que había producido en los partidos comunistas la represión de la sublevación húngara y optó por disolver el Komintern. Y entonces quedó una coordinación de partidos comunistas en un escenario en que ya la gente se podía quejar más o menos libremente sin mantener una lealtad a una organización internacional. Es decir, flexibilizó el asunto para admitir un cierto grado de crítica, pero entonces los chinos se enojaron con los soviéticos, desde 1961. ¿Por qué se enojaron? Porque el otro gran capitán de los pueblos, que se llamó Mao Zedong, pensó que en realidad el socialismo no tenía por qué ser en blanco y rubio, sino que podía ser en amarillo, y que ese socialismo amarillo iba a ser un socialismo campesino, y entonces trató de hacer un proceso de industrialización arraigado en el campo, ¿no? E hizo quebrar la economía china durante 20 años. Pero uno sueña así como, mire, si el socialismo se hubiera desarrollado en el campo, como decía Mao, todos seríamos felices, pero no ocurrió eso, ¿sí? Y entonces la disputa es una disputa de lo más pedestre por la hegemonía. Pedestre, así como, a ver, ¿quién manda aquí? ¿No? 1.000 millones de personas o 200 millones de blanquitos, qué sé yo, ¿no? Cuando uno dice, ¿y qué tiene que ver el marxismo con eso? Les puedo anticipar, lo voy a decir al final, nada. No hay nada en el marxismo que diga, ¿no es cierto?, si los chinos tienen que ser hegemónicos o que pueden haber países comunistas más hegemónicos que otros, ¿sí? El asunto se empezó a poner oscuro cuando en 1968 a los checos se les ocurrió pedir lo mismo que pedían los húngaros del 56. La primavera de Praga es como la repetición en tiempos de cumbia de lo que fue una tragedia en Hungría. Una tragedia. No sé si saben que en la primavera de Praga no murió nadie. Y hay una foto famosa de un tipo que se pone frente a un tanque soviético y a la foto. Nada, lo que no aparece, está la película también, pero la película no la muestran. Lo que no aparece es que el tipo que iba manejando el tanque salió, se asomó y le dijo, por favor, hágase un lado porque vamos a pasar por ahí. Y nadie... No, uno dice, la invasión de los tanques soviéticos, como si hubieran pasado encima de las casas o cosas por el estilo. No, porque es el neoestalinismo, es otra política más de goma, una flexibilidad a prueba de pequeñas contradicciones. Los soviéticos decidieron invadir Checoslovaquia en agosto. ¿Por qué? ¿No? Es como cuando se manda la ley de la gratuidad de la educación, ¿no es cierto?, en enero, para que el Parlamento la discuta en febrero. ¿Por qué? Porque los estudiantes están de vacaciones. No hay nadie. Y entonces en agosto es verano. Hay un llamamiento dramático que hace Dubček en diciembre del 67, no en diciembre, ¿cuándo es el otoño? ¿O la primavera? Los primeros meses. ¿Sí? Y entonces el tipo dice, compañeros, ¿no?, viene el verano, mantengámonos atentos, porque estaba la amenaza, en una de esas los soviéticos invaden. El tipo advierte, viene el verano. Y los disidentes checos se fueron en masa de vacaciones. Y cuando fue la invasión, no estaban los disidentes soviéticos los disidentes checos en las principales ciudades. ¿Por qué? Porque las fronteras entre Checoslovaquia y los países, comillas, occidentales capitalistas estaban abiertas, la gente pasaba mostrando el carnet, ¿no? Y entonces cuando los soviéticos invadieron, ¿no?, hubo 300.000 personas que no volvieron de vacaciones. Los podían haber echado de la pega, de hecho los echaron de la pega, pero les dieron otras pegas, porque en los países socialistas estaba prohibido estar desempleado, estaba prohibido, uno tenía que tener trabajo. Entonces un tipo que era disidente y que era médico, lo echaron del hospital, pero enseguida le mandaron una carta diciendo, usted va a manejar taxi. Y usaron eso, ¿no?, de humillar a los disidentes, cambiándolos de trabajos de contenido intelectual a trabajos pedestres como limpiar vidrio, como barrer una fábrica o manejar un taxi. Los tipos
podían pedir permiso, porque había toda clase de garantías. Los países socialistas eran como una especie de keynesianismo absurdo, digamos. Podían pedir permiso de trabajo, qué sé yo. Los tipos pidieron permiso. Y se dio, y durante el permiso podían cobrar el sueldo, ¿no? Y se dio el espectáculo de que muchos disidentes checos se pusieron a vivir, ¿no?, al lado afuera de la frontera, a 2 o 3 kilómetros de la frontera. Y a fin de mes pasaban la frontera, cobraban el cheque y volvían al exilio. Entonces, cuando uno piensa, 3.000 húngaros fueron asesinados por la tropa soviética, y piensa, ¿no es cierto?, los disidentes checos se creen la muerte porque hubo invasión, etc. Son dos cuestiones completamente distintas. Es melancólico, ¿no? Es como comparar la revolución cubana con la revolución nicaragüense. La revolución cubana, ¿no es cierto?, durante 40 años resiste al monstruo más grande. La revolución nicaragüense se disuelve en 10 años en medio de la corrupción más espantosa. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, el mismo tipo de comparación se puede hacer entre la sublevación húngara, ¿no?, y el proceso de la primavera de Praga. Pero entonces, los partidos comunistas que tenían otro problema, porque tenían el problema de que la Unión Soviética había decidido que las revoluciones armadas ya no eran viables y que había que llegar al poder por la vía electoral. Entonces, ¿con qué cara los comunistas italianos podían presentar la invasión de Checoslovaquia? ¿Qué ocurrió? Que los comunistas italianos tuvieron que oponerse a la invasión de Checoslovaquia. Los comunistas franceses también. Los comunistas españoles, que todavía estaban un poco en la clandestinidad, Franco no se había muerto, pero estaban en un momento de permisividad política, ¿no?, en que los comunistas salían a la calle, qué sé yo, a pesar de que eran ilegales, también tuvieron que declararse en contra. La cosa pasó de oscuro a oscurísimo cuando el sindicato Solidaridad en Polonia empezó a oponerse al régimen, y el régimen empezó a reprimir a los obreros en nombre de la ideología de los obreros. Entonces uno no entendía nada. Ahora, también, pues la oposición polaca, ¿no?, mañosa, católica, conservadora, apoyada por, ¿no es cierto?, un papa, ¿no es cierto?, derechista, pero era una oposición de trabajadores. Entonces uno en principio podía sentir simpatía por los trabajadores, ¿no? Eso para los partidos comunistas que no tenían una dependencia física con la Unión Soviética era bien difícil de defender. La cuestión se puso color de hormiga cuando desde el 75 para adelante Pol Pot se tomó el poder en Camboya como consecuencia de la guerra de Vietnam. Los norteamericanos perdieron la guerra de Vietnam y entonces los comunistas ocuparon toda Vietnam del Sur. Pero una consecuencia es que los comunistas camboyanos pudieron ocupar Camboya también. Y entonces una fracción del Partido Comunista camboyano, ¿no?, lo que se denominaba el Khmer Rouge, encabezado por este señor Pol Pot, no es el nombre, no es el seudónimo, ¿sí?, es una matanza de miles y miles de personas que adquirió el carácter de exterminio étnico, porque había una pelea étnica en que los comunistas tenían su base social en una etnia y los aparentes derechistas, que en realidad eran tan marxistas como los otros, tenían base en otra etnia, y una matanza de miles y miles de personas. Entonces dice, a ver, conflicto chino-soviético, marxistas contra marxistas. Bueno, pero por lo menos no se fueron a las manos. Pero conflicto entre marxistas que deriva en matanzas masivas dentro de un país marxista, una cuestión difícil de digerir. Como digo, la cuestión se siguió poniendo color de hormiga porque el 78 la Unión Soviética invadió Afganistán. Afganistán es como el Vietnam de la Unión Soviética, porque a la larga perdieron esa guerra, tal como los norteamericanos siguen perdiéndola todo esto. No hay manera de meterse al Hindu Kush y salir, ¿no es cierto?, impune, ¿no? Compadres, tienen una geografía, una voluntad, un fanatismo ideológico que les permite resistir todas las agresiones imperialistas desde la época de los musulmanes, ¿no? Desde la época en que los musulmanes invadieron Afganistán y entonces los afganos se convirtieron en musulmanes también. Noten que la invasión soviética de Afganistán solo terminó cuando la Unión Soviética se fue al hoyo. Lo que significó, igual que la guerra de Vietnam para Estados Unidos, un enorme gastadero de plata. Entonces cuando uno dice la bancarrota de la Tercera Internacional,
es un proceso que está jalonado por toda esta miseria. Un punto es este: el destino de los países que se llamaron socialistas. El primer capítulo, después viene el capítulo tremendo. Paralelamente, sobre todo en América Latina, pero también en África, y claro, en Vietnam, con la guerra de Vietnam, ocurrió otra cosa que tiene que ver con el marxismo. Ocurrió la Revolución Cubana, absolutamente a contrapelo de la lógica, ¿no es cierto?, marxista o de la lógica de la Guerra Fría. ¿Cómo uno saca una revolución, ¿no es cierto?, en el patio trasero de Estados Unidos? Eso solo es posible con un paraguas nuclear enorme, ¿no? Y los cubanos se salieron con la suya. Y a la hora de lo que hubo, cuando tenían que decidir, ¿no?, Fidel tuvo el talento de decidir por un totalitarismo más bien amigo de los pueblos que por un totalitarismo depredador como el norteamericano. Y se acogió al paraguas famoso, ¿no es cierto?, y sobrevivieron. La Revolución Cubana armó una oleada de entusiasmo en América Latina. Miles, sobre todo de estudiantes, se fueron a la sierra de Cao, no noten la sierra en Uruguay. ¿Dónde está la sierra en Uruguay? ¿Dónde está la sierra en Brasil o en Venezuela, ¿no? Aquí en Chile, militantes de este partido socialista en que estamos, ¿no?, decidieron que la sierra en Chile estaba en Chaihuín. Chaihuín queda en Valdivia, ¿no? Eso era el equivalente a Sierra Maestra o a Ñancahuazú, en Valdivia. Bueno, estaba recién la reforma agraria, era un mundo rural atrasado, etc. Se fueron en masa, sobre todo estudiantes, se fueron en masa, ¿no?, a lugares desde los cuales, después esta teorización es muy posterior, desde los cuales copar las ciudades. Esa teorización es muy posterior porque resulta que lo único que tenían claro estos grupos de estudiantes es que la revolución tenía que ser armada, que la revolución tenía que acogerse al paraguas soviético pero no era prosoviética, que la revolución tenía que ser una revolución obrera pero que podía partir del campo. Y mucho tiempo después esto se elaboró como el copamiento de la ciudad desde el campo. La guerrilla, está la guerrilla en África también, que es todo otro proceso, bueno, pero yo me voy a referir a la guerrilla latinoamericana. La guerrilla latinoamericana tiene dos momentos, cada cual más dramático que el otro, ¿no? Yo creo que un momento va desde el 62, cuando la gente asume, se pueden hacer revoluciones como en Cuba, hagámosla acá, ¿sí?, hasta el 73, 74, cuando se desencadenan los golpes militares en América Latina. Esa guerrilla, insisto, más o menos 62, 74, es una guerrilla fundamentalmente de estudiantes universitarios. Esa guerrilla tiene un discurso marxista, pero un discurso no soviético, un discurso que busca ser alternativo a la Unión Soviética. Típicamente se armaron movimientos y no partidos, movimientos o frentes o ejército popular, qué sé yo, movimientos muy influidos internamente, con mucha democracia interna, porque eran movimientos chicos, sin esta, ¿no es cierto?, plaga del centralismo democrático, ¿no? Movimientos que tenían la vocación de tener contacto con los sectores obreros, con los sectores campesinos, etc. O sea, movimientos muy a contrapelo de lo que se habían convertido los partidos comunistas, que se habían convertido en partidos urbanos, de obreros y sectores medios, adaptados a la política parlamentaria. Es decir, que no era fácil moverlo, ¿no es cierto?, tome un fusil y vaya a hacer la revolución a la sierra. Estos movimientos guerrilleros fueron exterminados sin piedad desde antes de las dictaduras y sobre todo por las dictaduras. Miles y miles de estudiantes, prácticamente todos jóvenes. Si uno mira la edad de la gente, ¿no?, entre 25 y 35 años. Si ustedes miran la edad de los desaparecidos en Chile, por ejemplo, se dan cuenta que la mayor parte, ojo, son hombres, no mujeres, son jóvenes más que viejos, pertenecen a los sectores medios más que a los sectores propiamente campesinos, propiamente obreros. Y entonces el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, de triste memoria en este partido,
el Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina, los montoneros, que practicaron, ¿no es cierto?, un estilo guerrillero derivado del peronismo, no sé cómo se la arreglaron para hacer eso, ¿no? La FARC en Colombia, que asombrosamente empezó en 1964. La FARC es un movimiento guerrillero que tiene 50 años, ¿no? ¿O cuánto? 50 años. O sea, ¿cómo puede la revolución durar 50 años? La revolución entendida como toma del aparato del Estado. Pues si uno entiende la revolución como un gran proceso de transformaciones sociales, puede durar 200 años. Pero si ustedes arman un ejército para tomarse el aparato del Estado y están en guerra durante 50 años, la situación se empieza a poner un poco absurda, ¿no? Los Tupamaros, que tienen dos épocas, la época 68-73, ¿no? Después los Tupamaros, después de la dictadura, cuando fueron también arrasados de manera, ¿no es cierto?, brutal, después de la dictadura los sobrevivientes armaron otro movimiento Tupamaro más de tipo socialdemócrata, una cuestión completamente distinta. Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en Venezuela, ¿no? Piensen ustedes que uno de los líderes de esas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional fue Teodoro Petkov, que actualmente es uno de los líderes de la derecha venezolana, dentro del chavismo, pero de la derecha, ¿sí? Petkov, bueno, no voy a dar equivalentes nacionales para no ofender sensibilidades. Sin embargo, los movimientos guerrilleros tuvieron un efecto más profundo que sobrevivió a las dictaduras. Mi opinión es que cuando se vuelve formalmente a la democracia en la mayor parte de los países donde habían habido dictaduras militares brutales, hay otro momento guerrillero que va más o menos de 1980 hasta el 2000, hasta el 2010. Piensen, por ejemplo, en el Frente Sandinista, ¿no? Piensen en el Farabundo Martí en El Salvador, piensen en el Sendero Luminoso en Perú, ¿no es cierto?, el mismo Frente Patriótico Manuel Rodríguez aquí en Chile. Uno podría dar también como ejemplo los zapatistas en México, que tienen otro carácter, que son movimientos guerrilleros ahora sí, predominantemente obreros o campesinos, ¿sí?, que tienen una base social mucho más amplia y que por lo tanto han sido mucho más difíciles de erradicar, por un lado. O sea, las fuerzas represivas no han logrado hacer esa limpieza de matar a todos los guerrilleros de un país, como ocurrió en más de algún país latinoamericano, pero por otro lado les ha resultado mucho más difícil encontrar una acogida amplia, ¿no es cierto?, en los más amplios sectores del pueblo, de los países. Entonces son movimientos guerrilleros que tienen extracción popular, que tienen una ideología que ya no es ortodoxamente marxista, que son variantes, como el maoísmo de Abimael Guzmán, o como el pragmatismo teórico que tienen los zapatistas, que son también marxistas, pero pueden ser otras cosas, no tienen problemas con definirse como marxistas exclusivamente. Piensen en, ¿no es cierto?, la gran época del Frente Sandinista, ¿no? Les costó llegar a los más amplios sectores. El único lugar donde movimientos como esos triunfó en Nicaragua. El fracaso sistemático del Frente Farabundo Martí en El Salvador es para llorar a gritos, digamos. Los tipos, después de darse cabezazos contra la muralla, tuvieron que cambiar de política y tuvieron que pasarse a una política más bien de tipo parlamentario, electoral. La gran luz, la gran esperanza y la gran tragedia de los movimientos guerrilleros en América Latina forma parte de la bancarrota de la Tercera Internacional. La lógica de la Tercera Internacional en esta expresión que no es prosoviética es la que está en juego. Una idea de cómo tienen que ser las revoluciones, digámoslo, aunque haya gente que se ofenda, la idea leninista de revolución fracasa ampliamente y por mérito propio. Digo por mérito propio porque, claro, el camino leninista fracasó en los países socialistas por el burocratismo soviético, ¿está bien? No, pero acá la guerrilla
podían practicar un camino leninista, por decirlo así, auténtico, puro, ¿no es cierto? No necesariamente burocrático, y fueron simplemente exterminados. Exterminados, aislados, hasta el punto de que hoy día en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, nadie se plantea la revolución en este modo que se hizo popular como modo leninista, ¿no es cierto?, de vayámonos a la sierra, armemos un foco revolucionario, desde ahí copiemos la ciudad. Prácticamente no existe. En medio de esto hay tres experiencias que son como los cantos de cisne de la Tercera Internacional. Una es la Revolución Cubana. 1959-1980, la gran época de la revolución. Desde 1980, la bancarrota. La bancarrota por los problemas de los países socialistas, por un incipiente narcotráfico que se mete dentro de la revolución. El propio comandante tiene que fusilar a un par de sus mejores amigos, ¿no?, presionado por los norteamericanos por narcotráfico, ¿no? No sé si se enteraron del fusilamiento de estos comandantes, ¿no?, que eran héroes de la guerra en África y que son puestos contra el muro, no acusados de narcotráfico. En Cuba, la economía cubana empieza a distorsionarse porque los soviéticos les venden petróleo barato y los cubanos empiezan a revender el petróleo caro y viven de eso. Viven de la diferencia de precio del petróleo. Y la tragedia es que cuando cae la Unión Soviética y se cierra la válvula de petróleo, se van al hoyo. ¿Sí? Bueno, Cuba, como digo, una gran tragedia. La otra experiencia es la guerra de Vietnam. ¿Sí? La guerra de Vietnam empieza prácticamente el 45 contra los franceses, ¿no? Y del 45 al 60 los vietnamitas se sacan a los franceses de encima, pero entonces llegan los norteamericanos, y desde el 65 al 75 está esta guerra brutal, que en la guerra de Vietnam, no sé si saben, que en la guerra de Vietnam, ¿no?, se disparó más poder de fuego que en toda la Segunda Guerra Mundial. Lo que se gastó en armas en un país de 22 millones de personas, ¿no?, fue prácticamente el doble de lo que se gastó en armas en una guerra en que murieron 50 millones de personas. Cuando ustedes piensan en los bombardeos estratégicos, ¿no?, cuando los norteamericanos empiezan a bombardear los diques que tenían 1000 años, ¿no es cierto?, para canalizar el agua con que riegan el arroz, etc. Cuando piensan en el agente naranja, ¿no?, en que como los guerrilleros se escondían en la selva, los tipos empiezan a tirar productos químicos para que se le caigan las hojas a los árboles. Cuando ustedes se enteran de que la CIA había pedido un estudio para instalar un satélite artificial que proyectara la luz del sol permanentemente sobre el territorio de Vietnam para que no hubiera noche, porque resulta que los guerrilleros atacaban preferentemente en la noche. Y los tipos estaban dispuestos a gastar $3.000 millones en una locura como esa. Que no se llevó a cabo, ¿no?, pero que técnicamente se demostró que era posible. Entonces, Vietnam. Sin embargo, melancolía, justo cuando los vietnamitas ganan la guerra y empiezan a sacar adelante el país, los chinos se dan vuelta la chaqueta y Vietnam se convierte, ¿no es cierto?, en una factoría de maquila de la industrialización china. Entonces, Vietnam es hasta el día de hoy un país socialista y está dirigido hasta el día de hoy por un partido comunista. Sin embargo, no aparece en ningún medio de comunicación. ¿Por qué? Porque es el patio trasero de la precarización de la industrialización china. Porque el trabajo en China es trabajo precario, bueno, el trabajo en Vietnam es doblemente precario. Imagínense cómo será de precario, ¿qué le toca a Vietnam de eso? De la división nuevamente internacional del trabajo que un país formalmente marxista hegemónico hace, ¿no?, de una especie de periferia de colonias en la práctica, ¿no? Y la tercera experiencia es Chile. La experiencia chilena, no por la profundidad, no por la eficacia, sino por el impacto mediático que tuvo en el mundo, tuvo una gran influencia en lo que va a ser la crisis terminal de esta Tercera Internacional. En la práctica, cuando uno saca la cuenta, a 50, 60 años plazo, ¿no?, cambiaron a Chile por Vietnam.
está bien, ganen la guerra de Vietnam, pero nosotros nos quedamos con nuestro patio trasero limpio, y para eso no levanten ni un movimiento de solidaridad internacional cuando llenemos esto de dictaduras latinoamericanas, de dictaduras militares. Y se da entonces la cuestión monstruosa de que de todas estas dictaduras, cada cual más brutal que la otra, la dictadura argentina, ¿no?, que tiene a su espalda 35.000 desaparecidos, fue apoyada por la Unión Soviética como una manera de dominar el mercado mundial de trigo. Los argentinos y los soviéticos se pusieron de acuerdo en dominar el mercado del trigo, y los soviéticos se hicieron los lesos, ¿no?, con la represión de la dictadura en Argentina. La experiencia chilena motivó una discusión histórica en los partidos comunistas, comillas, occidentales. La discusión, en tercer lugar, primero, todas estas luces y sombras de los países socialistas. Segundo, el destino trágico de la guerrilla latinoamericana. En tercer lugar, el eurocomunismo. El golpe de Estado en Chile promovió una discusión que fue encabezada por Enrico Berlinguer, el secretario general del Partido Comunista Italiano, en que Berlinguer sostuvo que no se podía llegar al aparato del Estado sin una mayoría real, ¿no? En un discurso famoso, y están los artículos que respaldan ese discurso, Berlinguer afirma que el problema de la unidad popular es que no se puede gobernar con el 36% de los ciudadanos o con el 44% de los ciudadanos. Que si estamos por ganar el aparato del Estado, deberíamos tener más del 50% de la ciudadanía. Hoy día dan ganas de llorar a grito porque los chavistas tenían más del 50% de la ciudadanía y los han barrido igual. O sea, uno podría decir Chávez es la realización de la tesis Berlinguer, si es que eso era lo que quería decir. Lo que él sostuvo es que para que los marxistas llegaran al aparato del Estado tenía que haber un gran, así se llamó la política, compromiso histórico, una alianza entre el Partido Comunista Italiano y la democracia cristiana italiana. Tanto los comunistas como los demócratas cristianos tenían directamente, sin alianza, el 30% del electorado, cada uno. Y entonces unidos armaban mucho más que la mitad de los votos. Berlinguer predicó esta política desde el 75 para adelante. Hay un diálogo medio penca con don Luis Corbalán. Cuando don Luis Corbalán salió, ¿no es cierto?, de la cárcel acá, Berlinguer lo agarró de cabeza de turco y empezó a decir, ve, no hay que hacerlo como Corbalán. Y Corbalán se defendió como pudo, ¿sí? En la democracia cristiana alguien dijo, quizás, se llamó Aldo Moro, pero al día siguiente, cuando dijo a lo mejor, justo los terroristas lo tomaron, ¿no es cierto?, lo raptaron, ¿no?, y en las negociaciones se llevaron de una manera lo suficientemente mañosa como para obligar a los terroristas a asesinarlo. Y entonces los demócratas cristianos entendieron que no, los norteamericanos no iban a aceptar ningún compromiso histórico. No hubo compromiso histórico, pero esa era la política. La política del compromiso histórico dio origen a una asociación entre el Partido Comunista francés, Georges Marchais, el Partido Comunista español, Santiago Carrillo, el Partido Comunista italiano, Enrico Berlinguer, en que ellos hicieron una revisión muy profunda del camino leninista al poder. Decidieron en algo que algunos teóricos han llamado una política neo-gramsciana, porque como explicamos en su momento, Gramsci da para todo. Predicaron una política en que se renunció a la dictadura del proletariado. Por supuesto, Marx se revolcaba en su tumba porque ¿qué es la dictadura del proletariado? Es un Estado de Derecho que favorece al proletariado. ¿Qué es la dictadura de la burguesía? Un Estado de Derecho que favorece a la burguesía. Y entonces cuando renunciamos a la dictadura del proletariado no estamos entendiendo nada. Estamos entendiendo la palabra dictadura de la manera coloquial que se usa, ¿no es cierto?, en los matinales de televisión. Pero eso es renunciar a la dictadura del proletariado.
Acá los comunistas chilenos en algún momento, cuando les dijeron, ¿no es cierto?, ustedes están contra la dictadura de Pinochet, pero en los estatutos dice que ustedes son partidarios de la dictadura, hicieron un congreso y renunciaron a la dictadura del proletariado. ¿Sí? Y le cambiaron la fecha de fundación al partido. Ustedes saben que ahora los comunistas chilenos hace 5 años celebraron 100 años del partido. 1912. Entonces no, pues eran 80 nomás, porque, o 90, porque en realidad el Partido Comunista Chileno se fundó en 1922. ¿Qué ocurrió en 1912? Se fundó el Partido Obrero Socialista, que pertenecía a la Segunda Internacional. ¿Qué ocurrió en 1922? Se fundó el Partido Comunista, que pertenecía a la Tercera Internacional. ¿Qué ocurrió 90 años después, cuando los comunistas decidieron cambiar la fecha de fundación? Se salieron de la Tercera Internacional y volvieron a la Segunda. Eso es estrictamente lo que ocurrió. Sin embargo, cuando uno le dice, o sea que ustedes ahora están en la Internacional de Kautsky, los tipos dicen, no, el renegado Kautsky. No tienen idea de qué significa devolverse a 1912. ¿Sí? No solo se rechazó la dictadura del proletariado como fórmula política, sino también el centralismo democrático como forma organizacional, la vía armada como forma de política efectiva, la unidad de propósito mundial, o sea, la política clase contra clase. Eso también se desechó y se pensó que en realidad los partidos comunistas tenían que hacer una política nacional. Se decidió un camino, uno puede decir parlamentarista, pero directamente democrático. Forma parte de las reivindicaciones del movimiento popular mantener las formalidades democráticas. El eurocomunismo duró más o menos del 75 al 85. En el 85 la Unión Soviética venía en caída libre. ¿Sí? El hombre de la Mancha había decidido rendirse, no le contó a nadie, pero uno mira ahora a la distancia y eso fue lo que hizo. ¿Sí? Gorby el Bueno, no sé si saben. Premio Nobel de la Paz. En la guerra nuclear, ¿sí? Opción cero. Súper bonito, uno dice, Gorbachov propuso una opción nuclear cero. Y uno dice, un mundo sin bombas atómicas. No, era cero crecimiento. Pero los 16.000 megatones que tenemos no los vamos a soltar por nada. Y eso se llama opción cero. Y le dieron el premio Nobel de la Paz, entre otras cosas, por eso. ¿Se dan cuenta? Cuando el eurocomunismo venía así, porque la Unión Soviética venía y ya estarle respondiendo a la Unión Soviética no tenía mucho sentido en las políticas nacionales. ¿Por qué? Porque a nadie le hacía sentido apoyar a la Unión Soviética. Cuando el comunismo venía así, acá, o más bien allá, ocurrió Chantilly II. En Francia, en el exilio dorado, algunos personeros de la izquierda chilena hicieron la revisión eurocomunista del camino de la unidad popular. El problema de la unidad popular en la ambigüedad respecto de la vía armada, en la retórica de la dictadura del proletariado, en no respetar suficientemente las mayorías reales. Hicieron una autocrítica sangrienta, una autocrítica que equivale a un harakiri. No voy a parar para mencionar a los prohombres de ese encuentro. Y además para no decirlo en cámara. Recordemos aquí la gran contribución a la autocrítica del socialismo chileno de José Joaquín Brunner, Eugenio Tironi, Manuel Antonio Garretón, Tomás Mulián, Ernesto Botone, Alejandro Rojas, Jorge Arrate, Ricardo Solari, Gonzalo Martner, Carlos Dominami, Juan Somavía, Marcelo Chile. Estuve buscando el encuentro de Chantilly II en internet y me encontré con que están todos los textos fácilmente disponibles. ¿Sí? Fácilmente disponibles. Digamos, para poder salvar por lo menos a mi buen amigo, que toda esta gente viró a la derecha, salvo un pajarón que viró a la izquierda, que se llama Tomás Mulián.
en virtud de lo cual tuvo pega al 3 y al 4 durante 30 años, mientras los otros se hacían ricos, digamos. Y terminó en el AXIS, es una cuestión absurda. Ahora está en la Academia Bonita. Claro, que como por mirar a la izquierda, cuando todo el mundo miraba a la derecha. Sonaría en la UT. No quiero hacer grandes emplazamientos ni acusaciones, lo voy a decir de manera genérica. El eurocomunismo naufragó en la corrupción. En la corrupción. Hay un momento en la política italiana en que el Partido Demócrata Cristiano se tuvo que disolver porque los escándalos de corrupción, de conexión con la mafia eran tan grandes que los tipos dijeron mejor disolvamos el partido. En ese momento, paralelamente, se disolvió el Partido Comunista Italiano por los mismos escándalos de corrupción. Te dicen, ¿cómo? ¿Es que acaso saquearon una universidad y se llevaron la plata para la casa? No, saquearon el equivalente a 100 universidades. Los comunistas españoles se dividieron en 8, los comunistas franceses bajaron la votación, ¿no es cierto? Y también se dividieron y los jerarcas se fueron con la plata para la casa. La historia del eurocomunismo es una historia vergonzosa, porque hay una historia de retórica autocrítica que está sustentada en una práctica de corrupción que finalmente va a culminar en una alianza histórica con los neoliberales. Bueno, no quiero repetir los nombres, ¿no? Solo, digamos, al menos Julián no. Pero si uno... Esta lista que acabo de leer se puede hacer idéntica en Argentina, en México, idéntica en Italia, ¿no es cierto? Idéntica en Francia, idéntica en España, qué sé yo. Este mismo ejercicio, 4, entonces, sí. Ustedes me pidieron que hiciera esto, yo todas las clases digo lo mismo. ¿Quieren saber la historia del marxismo? Ya, tienen su merecido. El cuarto punto es que esto se fue al hoyo nomás. Se fue al hoyo. Una cosa extraordinaria es que se fue al hoyo de una manera sorprendentemente fácil. ¿Cómo 70 años de construcción al socialismo se van al hoyo en un lapso de 2 meses? Uno dice, bueno, pero tenía que haber algo por debajo. Sí, pues había algo por debajo. Pero 2 meses... Miren, en la Universidad de Arcis pasó una cuestión extraordinaria en 1985. En plena dictadura, como dicen, en el 85 la dictadura no le tenía miedo, nadie le tenía miedo a la dictadura, pero todos especulaban, estamos en dictadura. Ustedes entienden que en el año 85 no era fácil encontrar un soviético en Santiago de Chile. Y entonces alguien corrió la bola, oye, hay 2 economistas soviéticos, la madre de los pueblos, ¿sí? Traigámoslos al Arcis, a ver qué dicen ellos. Fueron al hotel, a un hotel elegantísimo, en el Barrio Alto, y encontraron 2 señores de terno impecable, hablando en castellano, fluido, rubios, grandes, gigantes, soviéticos. Militantes del Partido Comunista Soviético, desde luego, porque eran funcionarios del Estado. ¿Sí? Queremos que vayan a la universidad, que es como al instituto en esa época, al instituto, que es como la resistencia intelectual en Chile. Digo, mire, no estábamos muy interesados. Pero ustedes, la solidaridad internacional con Chile. Bueno, ya. Fueron. Y entonces, gran discurso. Acá, compañeros, estamos, ¿no es cierto? A cada protesta es un hito más en el avance del socialismo mundial. Y queremos saber cómo es el apoyo de la Unión Soviética al proceso contra la dictadura en Chile. Y los se miraban así. De repente uno dice, ¿le dices tú? No, dile tú nomás, dile tú. Y entonces te dice, mire, la solidaridad internacional le cuesta a la Unión Soviética miles de millones de dólares al año. Debido a eso, el país va directo a la bancarrota. No sabemos cómo zafarnos de Afganistán, de los infinitos partidos comunistas de América Latina. No sabemos cómo zafarnos de las propias repúblicas de la Unión Soviética, no, que lo único que hacen es llevar a Rusia al hoyo. ¿Esos gallos de dónde salieron? Pero compañero,
Y la Unión Soviética no es el estandarte de la lucha de los pueblos. Y Gallo dice, mire, ¿quiere que le diga la firme? Dentro de 3 o 4 años la Unión Soviética no va a existir. Y yo dice, ¿cómo no va a existir? Imagínense en 1985, en plena lucha contra la dictadura. El tipo dice, la Unión Soviética no va a existir. No sé qué habrá sido de esos tipos, pero me imagino que en el momento de lo que hubo son los que se vendieron las empresas a sí mismos. Y el tipo contó la firme. Perdonen, pero yo no vine aquí a hablar con la resistencia contra la dictadura. Nosotros queremos hablar con José Piñera. Porque resulta que el peso del sistema de pensiones en la Unión Soviética es tan grande que el país se va a ir al hoyo con eso. Y nosotros sabemos que aquí en Chile se inauguró un sistema de pensiones que es mucho más viable. Los tipos venían a copiar la fórmula de la AFP. Después de 70 años de construcción de la patria de los trabajadores, en menos de 2 meses, no solo, ¿no es cierto?, hay un golpe blando contra Gorbachov, en que no murió nadie, no se disparó ni un tiro, sino que de repente se prohíbe el Partido Comunista de la Unión Soviética. Prohibieron el partido dejó de existir, hubo que fundarlo de nuevo. El partido tenía 20 millones de militantes. Y cuando Yeltsin, ¿no?, firma un decreto, ¿no?, decreto del presidente, se prohíbe el Partido Comunista, nadie reclamó. Entonces dice, bueno, ¿en qué estaba firmado el socialismo? No todo, bueno, pacífico, pero no tan pacífico, ¿no? No tan pacífico. En Polonia, un general, ¿no es cierto?, Jaruzelski, le para el carro al secretario general del partido y dice, no, yo no voy a llevar las tropas a reprimir al sindicato Solidaridad. Y entonces renuncia el presidente, el general queda a cargo, como primer ministro del país, qué sé yo, se va al hoyo. El muro de Berlín siempre fue un chiste, una ilusión, una cuestión retórica. No sé si han ido a Berlín ahora, no está el muro, pero están los hitos. Y entonces está el Checkpoint Charlie, donde los tipos, ¿no es cierto?, se acercaban, salían corriendo, se sentían disparos y eran rescatados por, ¿no es cierto?, por el mundo libre. Bueno, si uno iba a Berlín en la época de la Guerra Fría y caminaba 3 cuadras más allá, había otro checkpoint que la gente mostraba el carnet y pasaba todos los días para los 2 lados. Todos los días. ¿Por qué? Porque cuando hicieron el muro, quedaron poblaciones divididas en 2 y la feria se instalaba al otro lado. Entonces la gente mostraba el carnet, iba a comprar a la feria y se volvía a la casa. ¿Se entiende? No es que a la hora de los que hubo, la gente corrió justo para la foto en el Checkpoint Charlie, ¿no? Se subió al muro, lo pintó de colores, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy, si ustedes van a Berlín, les van a vender una piedrecita que viene del muro, ¿sí? Con las piedrecitas que se venden del muro, se podrían construir todos los muros del planeta, pero se siguen vendiendo. Cae el muro en Berlín y se levantan 100 muros en el mundo. Sin embargo, la gente sigue acordándose del día en que cayó el muro de Berlín. Nadie se acuerda del muro de México, del muro, ¿no es cierto?, entre los palestinos y los israelíes, qué sé yo, del muro que detiene a los pobres en las favelas para que no vayan a asaltar a los turistas, etc. Del muro que Lavín propuso hacer en Santiago de Chile para que la gente no se salte los cerros de la dehesa desde Conchalí. El muro. Canalla, ¿no es cierto?, que practicó el nepotismo hasta niveles absurdos. Toda la familia estaba en el aparato del Estado, que se llamó Nicole Ceausescu, ¿no? Era la niña bonita del imperialismo. Rumania era el único país que pertenecía al Fondo Monetario Internacional. Era un país comunista, ¿sí? Ceausescu, ¿no?, popular, ¿no?, tan popular que recibió una visita de Margaret Thatcher. ¿Se dan cuenta? Pero se pusieron las cosas color de hormiga, los obreros se alzaron y él, con la torpeza, ¿no?, mandó a disparar en 1989, ¿sí?, en Timisoara, la matanza de Timisoara. Ceausescu manda a disparar en más o menos el 15 de diciembre del 89 contra los trabajadores. Las cifras de muertos, ¿no?,
van entre 100 y 100.000 muertos. Eso es lo que dijeron los medios de comunicación. Murieron 100.000 personas. Es inverosímil, tendría que haber estado disparando toda la semana. Pero los medios de comunicación mostraron un montón de muertos. En las investigaciones posteriores se ha podido mostrar que los tipos fueron al cementerio a sacar muertos y los pusieron en la calle para que los medios de comunicación occidentales sacaran las fotos. Ceausescu duró una semana. Lo tomaron preso y lo fusilaron. ¿Sí? ¿Qué quieren que les diga? Honecker, que vino a morir en Chile. Václav Havel, que era de estos que cobraba el sueldo mientras era exiliado y que después, ¿no es cierto?, llegó a ser primer ministro de Checoslovaquia en la revolución de los claveles o de los... no son precisamente claveles, es otra flor. ¿Sí? Los claveles son en Portugal, pero la revolución checoslovaca también fue con flor. ¿Sí? Recuperamos un poco la cordura después de este espectáculo, la mayor parte de las veces vergonzoso, y hagamos preguntas de fundamento más bien. ¿Sí? Para que no sigamos con el masoqueo eterno de éramos grandes. Primero, ¿qué tiene que ver todo esto con el marxismo? Una cuestión metodológica. No es muy materialista derivar los hechos históricos de una teoría política. Como si las cosas que ocurrieron en la historia se deben a que determinadas personas practicaron determinadas líneas políticas. Eso es ni más ni menos que la historiografía burguesa, o peor aún, ¿no?, anterior a la historiografía burguesa. Nadie explicaría hoy día la Edad Media por la influencia de la Iglesia Católica. No sé si entiende. ¿Sí? El marxismo en todo esto actuó como una retórica para articular prácticas concretas. Pero esas prácticas no se derivan necesariamente del marxismo. Una retórica en que el bloque soviético trató de legitimar la dictadura burocrática, en que los opositores de izquierda al bloque soviético trataron de legitimar formas alternativas de revolución. Por ejemplo, los guerrilleros en América Latina. Una retórica. La pregunta materialista tiene que ser más bien ¿por qué ocurrieron estos hechos? Incluso casi independientemente de si la gente que protagonizó todas estas cosas se decía marxista o no, porque no es muy difícil darse cuenta que la mayor parte de estos eventos exceden lo que a un marxista se le podría haber ocurrido. ¿Sí? O sea, no me imagino yo a ningún marxista importante, ¿no es cierto?, nombrando a todos los miembros de la familia dentro del aparato del Estado como lo hizo Ceausescu. No me imagino a un marxista importante haciendo una revolución sin preguntarse si es marxista, como lo hizo Fidel Castro, que llevó adelante una revolución y después dijo, no, esto es marxista. Esa cuestión no obedece al menor canon leninista ni marxista, ¿se dan cuenta? Los movimientos guerrilleros hicieron una evaluación así general. América Latina es capitalista, por lo tanto revolución. Pero cuando uno mira la profundidad de los análisis, son un chiste. Era más importante hacer la revolución contra Somoza, qué sé yo, contra los dictadores de América Central, que decir, esto es un país capitalista y esto es una revolución socialista. Las prácticas deben ser examinadas por sí mismas, no por el sello ideológico que tienen. Uno podría decir, bueno, pero es que llegamos a todo esto gracias a la corrupción. Hubo corrupción en el aparato del Estado. A mí me parece a estas alturas que es poco verosímil que los comunistas chinos se hayan cambiado al capitalismo por corrupción. O sea, eso ya es la corrupción demoníaca, digamos. Habría que imaginar la mentalidad corrupta, pero más excelsa, así como decir, soy marxista, pero difundo el capitalismo. Esa cuestión excede un análisis moral. Un país no se viene al hoyo porque las autoridades son corruptas. Voy a decirlo de manera más difícil por si está quedando claro. La corrupción es una explicación que encubre la explicación materialista. Es un comodín retórico donde uno todo lo que no puede explicar se lo atribuye a una cuestión de tipo moral.
No es muy marxista hacer eso. Lo que uno debería preguntarse, ¿no es cierto? Sí, ya, hubo corrupción, pero ¿por qué? ¿Ah? O, ¿a qué llamamos corrupción? Porque piensen, por ejemplo, en la flojera. La flojera es una retórica burguesa, ¿no?, con que se estigmatiza la resistencia de los trabajadores a la sobreexplotación. Todo el gallo que no entra, ¿no es cierto?, en la línea de la sobreexplotación es flojo. Y entonces los bolivianos son flojos. Noten que la flojera es un comodín ideológico que encubre la desnutrición. Los campesinos tirados a las 3 de la tarde con el sombrero, ¿no es cierto?, sobre la cara, porque no se pueden mover nomás. ¿Se entiende? La flojera moraliza algo que tiene que ver con la lógica del capitalismo, el disciplinamiento de la mano de obra. Para la lógica capitalista no cabe que alguien resista ese disciplinamiento y entonces se crea una figura moral para algo que los capitalistas no pueden explicar directamente. Lo que no pueden explicar directamente es que eso que llaman flojera son formas de resistencia inorgánicas, ¿no es cierto?, brutales, dramáticas a la sobreexplotación. Lo mismo le pasa a los marxistas con la corrupción. Los marxistas han moralizado algo que no pueden explicar directamente, porque si explicaran directamente tendrían que reorganizar toda su historia para atrás. Mi opinión es que llamamos corrupción a las formas del usufructo burocrático. A eso lo llamamos corrupción. Lo llamamos corrupción por una razón burguesa, además, porque los burgueses establecieron la lógica burguesa es que hay dos maneras de ganarse la vida. O usted explota a alguien o es explotado por alguien. Pero si usted obtiene salario sin producir bienes materiales, es probable que usted sea un corrupto. Por ejemplo, un diputado. ¿Por qué un diputado gana 9 millones de pesos si no produce? Si ustedes se fijan en la lógica puramente burguesa, en realidad es excesivo que los diputados ganen 9 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no crean una mercancía equivalente a eso. ¿Sí? En el fondo, cuando los marxistas acuden a la corrupción para explicar los procesos de quiebra en los países que se llamaron socialistas, están, uno, acogiendo una figura que proviene de la moral burguesa, y dos, encubriendo una explicación material. ¿Sí? Mi opinión es que la crisis de los países socialistas tiene que ver con algo que excede la voluntad de los países socialistas. Tiene que ver con el efecto que la carrera armamentista produjo en la economía fordista. ¿No? La economía fordista quebró internamente a los dos lados del muro. Todo el mundo, ¿no es cierto?, se fija en que la Unión Soviética quebró y nadie se fija en que paralelamente a la desindustrialización de los países socialistas hubo una desindustrialización de Estados Unidos, de Europa, en que la industria fordista fue arrasada por los propios capitalistas y fue reemplazada por una industria post-fordista en otros lugares del mundo. En el fondo lo que estamos, ¿no es cierto?, obviando aquí es que ha habido un proceso de desindustrialización en una base técnica del capital, acompañado por un proceso de reindustrialización en otro lugar del planeta y con otra base tecnológica del capital. Eso es lo que estamos encubriendo. Y nos compramos el cuento, ¿no es cierto?, masoquistamente, que la Unión Soviética quebró por ineficiencia, una figura de nuevo de tipo moral, y que los norteamericanos no habrían quebrado. Cuando en rigor lo que hicieron los norteamericanos, y el problema de la Angela Merkel ahora, ¿no?, es reemplazar la economía productiva por una economía financiera, con la ilusión de que el dominio del mercado financiero basta para dominar el mercado mundial. Ilusión. ¿Por qué? Porque los chinos de aquí a 15 años van a ir fortaleciendo su moneda y van a echar al hoyo al dólar y al euro. ¿Se dan cuenta? Nada impide que los que tienen la producción material no creen una moneda y un orden financiero que nos favorezca. Bueno, pero al menos tenemos las bombas atómicas. Pero si los chinos tienen las bombas atómicas de los rusos. Bueno, pero al menos tenemos la tecnología. Pero si los chinos ahora están produciendo tanta tecnología como los norteamericanos. Y entonces lo que ocurrió aquí, no vamos a decir que es un suicidio, lo hemos visto muchas veces. Hemos visto al capitalismo como plaga de langosta pasar, ¿no es cierto?, de Italia a Holanda, de Holanda a Francia, de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, y ahora tenemos que acostumbrarnos a un ciclo en que el eje productivo del capitalismo se cambia a China y a la India.
Ese es el proceso material. Y en ese proceso material daba lo mismo que los tipos dijeran que eran marxistas o no, porque participaron íntegramente de la lógica de la producción fordista. Y cuando la producción fordista quebró por razones técnicas, por razones internas, los soviéticos quebraron y los norteamericanos quebraron. Los soviéticos se fueron políticamente al hoyo y los norteamericanos se sacaron el pillo, trasladando su hegemonía del capital productivo al capital financiero. No sé, yo tengo la impresión de que una explicación de ese tipo es un poquito más materialista que recurrir a una figura moral. Sin embargo, hay otra cuestión que no asumimos. No asumimos el que se pueda hacer un análisis marxista de lo que ocurrió en los países que se llamaban marxistas. Porque tenemos una especie de doble estándar. Por un lado, los capitalistas son analizados de manera rigurosamente marxista, pero cuando llegamos a los países socialistas, los analizamos de manera política, cultural o incluso moral. Es un doble estándar. Hacemos análisis de clase cuando enfrentamos el capitalismo, pero no hacemos análisis de clase cuando hablamos del socialismo, o nos plegamos al cuento, ¿no es cierto?, antiguo de que, bueno, había clases, pero eran clases no antagónicas. Todos tenemos un pasado oscuro. Yo también hice clases de materialismo dialéctico con compañeros. Y entonces cuando a uno le preguntaban, ¿y cómo? ¿En la Unión Soviética no hay clases? O sea, ya están en el comunismo. Uno decía, no, todavía quedan contradicciones. La contradicción campo-ciudad. La contradicción entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. O sea que hay clases, sí, pero no antagónicas. Todas las clases dominantes dicen que el conflicto de clases es no antagónico. Pues lo mismo que dicen los burgueses con los proletariados. Mi opinión es que hay que hacer un análisis de clase de los procesos que se llamaron socialistas. Y como seguramente muchos de ustedes saben, mi opinión es que si uno hace un análisis de clase de esos procesos, lo que tiene que postular es que la burocracia es una clase social, no solo un sector social. Lo que hubo es una superación de la hegemonía capitalista por una vanguardia burocrática revolucionaria que se apropia de una revolución que lleva adelante un gran proceso de industrialización en nombre de y a costa de la clase trabajadora. Ni siquiera son relevantes los índices económicos sociales. Los burócratas ganaban más plata que los obreros. Lo relevante es quién domina la división social del trabajo. Eso es lo relevante. Y cuando uno mira las relaciones económicas de los países socialistas, no eran los trabajadores los que dominaban la división social del trabajo. Eran lo que nosotros llamamos, porque hay varios nombres para esto, tecnócratas, nomenclatura, burócratas, qué sé yo. Mi opinión es que si uno sostiene que la burocracia es una clase social, todo el proceso queda, desde el punto de vista más ortodoxo marxista, explicado, no justificado. A nadie le gusta lo que pasó. Sin embargo, cuando uno dice, bueno, ¿y qué fue la revolución marxista? La revolución marxista naufragó en 1929. La revolución marxista empezó en octubre del 17 y duró hasta el 29. Lo que ocurrió ahí es que una vanguardia burocrática revolucionaria llevó adelante un proceso de industrialización forzada que equivale a la modernización de un gran país, y ese proceso se repitió con mayor o menor eficacia en un montón de otros países que adquirieron la retórica soviética, pero que no tenían el significado económico-social de la industrialización soviética. Como Cuba. Noten que en Cuba nunca hubo una gran revolución industrial. Y entonces el proceso de gran salto adelante que llevaron adelante los soviéticos en Alemania democrática, en Cuba quedó a medio camino. Y Cuba nunca logró despegar de ser una economía, ¿no es cierto?, monoexportadora que dependía crucialmente del azúcar, etc. ¿Por qué? Porque uno no puede armar revoluciones industriales en cualquier lado y a propósito de cualquier cosa.
Porque no es lo mismo armar la revolución industrial en un país que tiene una práctica moderna de 500 años como Alemania, que armarla en Cuba. No sé si entiendes. Lo que yo creo es que la tragedia de la guerrilla latinoamericana tiene que ver con un voluntarismo leninista que no tenía el menor asidero histórico. Miren, no saco nada con hacer ese diagnóstico como si hubiera descubierto algo realmente interesante. Que no tenían el menor asidero histórico está demostrado empíricamente en que los exterminaron a todos. Merleau-Ponty dice una cuestión que es brutal. Si una línea política es correcta, tiene que triunfar. Si una línea política no triunfa, quiere decir que no era correcta. Claro, a ver, ¿cómo estamos en las clases de lógica? Lógica, falacia del consecuente. ¿Estoy diciendo que las líneas que triunfan son correctas? No estoy diciendo eso. Por supuesto, los nazis también triunfaron, pero no eran una línea correcta. Lo que estoy diciendo no es que si una línea triunfa, es correcta. Lo que estoy diciendo es que si una línea es correcta, tiene que triunfar. No da lo mismo para los dos lados. Uno no puede decir nuestra línea era correcta, pero la realidad se equivocó. No sé si entienden. Nosotros teníamos la razón y la realidad opinó otra cosa. No, pues no es la realidad la que se equivoca. Somos nosotros los que nos equivocamos. ¿Por qué hoy día se puede decir esto de manera directa, violenta? Porque, lo he dicho en muchos tonos, de muchas maneras, porque ya está bueno. Hemos estado en el punto de vista de la derrota durante 30 años. Nos hemos estado masoqueando una y otra vez, contando las terribles circunstancias de la historia del marxismo. Y esa es la razón profunda por la cual yo les decía a los compañeros, pero ¿para qué quieren hacer un curso de historia del marxismo? Si el marxismo no tiene que tener historia, el marxismo tiene que tener futuro. Porque si ustedes se detienen en la historia del marxismo, se van a dar cuenta que hubo una retórica que justificó procesos económicos sociales que habrían ocurrido de todas maneras, pero que no tiene que ver con los grandes puntos de análisis que planteó Carlos Marx o con la astucia política de Vladimir Lenin. No tiene que ver con eso. Si ustedes hacen la revolución para defender al mundo de la pobreza, al mundo del campesinado en un país campesino, tienen que hacer una revolución industrial, porque ¿qué otra cosa va a hacer? Y eso no tiene que ver con el marxismo, tiene que ver con tratar de saltarse 3 o 4 pasos históricos y hacer la revolución donde no se podía. Bueno, pero es que donde se podía no ocurrió. Bueno, si no ocurrió, quiere decir que nosotros estábamos equivocados. No es que el proletariado inglés se equivocó sistemáticamente y nunca hizo la revolución donde debía. No, los que nos equivocamos somos nosotros. Y más encima los comunistas se vuelven al capitalismo. Lo que yo creo que hay que preguntarse, y lo decía en alguna de las sesiones anteriores, es por qué fue tan fácil que eso ocurriera. ¿Por qué en China nadie ha disparado ni un tiro en este proceso de darse vuelta a la chaqueta en 180 grados? ¿Por qué fue tan fácil? Ahí es donde un análisis materialista, un análisis de clase es necesario. Quiero decir, y después tratemos de conversar un poco porque me estoy enojando, quiero decir que en rigor el considerar a la burocracia como clase social no es relevante para los países socialistas. Tiene ese rendimiento, digamos, uno puede explicar, no es cierto lo que los masoquistas quieren explicar con puras razones morales. No, lo importante de la idea de que la burocracia es una clase social es pensar en el capitalismo como hegemonía burocrática. Es más relevante pensar en los procesos de burocratización objetiva al interior del capitalismo que en la patria de los trabajadores que después de 70 años se fue al hoyo en 2 meses. ¿Se entiende? Conversemos. Si es que no quedaron abrumados por la brutalidad de la historia. Borges dice, nos han tocado malos tiempos para vivir, como a todos los hombres. Preguntas, quejas, digamos también excepcionalmente gemidos o llantos. Tengo ¿Tú querías hacer una pregunta? Ya, sí. 2 preguntas.
la vanguardia burocrática, ¿qué tenía de revolucionario esa que en los años 30 terminó con la revolución marxista, la Unión Soviética y luego se con el poder y lo otro? ¿En qué consistiría esta práctica moderna que es la que hace posible la revolución industrial? Es tener, por ejemplo, un Estado de Derecho burgués más o menos bien asentado, ciertas prácticas culturales como de acumulación del capital. ¿Cuáles son esas condiciones que configuran esa práctica moderna? Es que, ¿bajo qué condiciones un proceso histórico se puede llamar revolución? Desde el punto de vista marxista, la vanguardia burocrática estalinista es una vanguardia revolucionaria porque revolucionó el orden de la producción. Técnicamente hubo industrialización, pero también políticamente. Es decir, revolucionó el orden de las clases dominantes en Rusia. Si la clase dominante era, ¿no es cierto?, predominantemente feudal, minoritariamente capitalista, ahora la clase dominante es una clase moderna de tipo burocrático. Cuando cambia la clase dominante, eso para los marxistas se llama revolución. En ese sentido objetivo, independientemente de si nos gusta o no el signo, eso es un proceso revolucionario. Y por eso que Marx dice que la burguesía es una clase altamente revolucionaria, ¿sí? Ahora, el carácter revolucionario de la modernidad tiene que ver con la revolución de las fuerzas productivas. Por eso Marx se pasa la mitad del manifiesto comunista tirándole flores al desarrollo capitalista y diciendo son revolucionarios en esto, son revolucionarios en lo otro, son revolucionarios en lo otro. Ese desarrollo de las fuerzas productivas tiene rendimientos políticos. Se traduce a la larga en que la hegemonía de la clase dominante no se puede ejercer sin un Estado de Derecho o, más precisamente, sin un proceso de estatalización del derecho. Entonces, la estatalización del derecho, el monopolio jurídico del Estado, ¿no es cierto?, es congruente con una clase universal que domina los medios de producción de una manera extremadamente abstracta, simplemente contratando trabajo y maximizando la ganancia, ¿sí? Esa condición, estatalización del Estado de Derecho, continúa en la burocracia. La tarea histórica de revolucionemos las fuerzas productivas continúa en la burocracia. Lo que no continúa es la legitimación del dominio capitalista, que es la propiedad privada de los medios de producción, y es reemplazada por una figura jurídica igualmente retórica, que es la propiedad social de los medios de producción. En los obreros soviéticos habían aprendido ya en los años 60 esto de que la propiedad social es una propiedad de todos que no es propiedad de nadie. Esa propiedad de todos que no es propiedad de nadie permite el usufructo de los burócratas, en ese caso del aparato del Estado, ¿sí? No sé si se entiende. En ese sentido es revolucionario y en ese sentido es moderno. Pero de nuevo, esa necesidad de la hegemonía político-jurídica proviene de la universalidad de la división social del trabajo. Una división social, la división social del trabajo industrial es tan compleja que no se puede manejar sin un aparato estatal central. Voy a decirlo más determinadamente. La producción capitalista no es viable si no hay un control de la circulación de las mercancías desde un aparato centralizado. Y ese es el aparato del Estado. Estoy hablando en términos materialistas, ¿no? Digamos, también uno puede decir es que Stalin es un traidor, pero... Una pregunta he referido de la centralización, digamos, de poder para controlar la división del trabajo, pero ocurre algo similar también con la educación, con la enseñanza, con la instrucción de, digamos, de con la cultura, con los modos de vida, por supuesto. A través no solo de las economías capitalistas, digamos, occidentales, América, sino que también en la Unión Soviética, no, por supuesto, por ejemplo, en Cuba. El punto es que aquí hay una cuestión que tiene que ver con la división del trabajo, con la división técnica del trabajo y con el modo en que se organiza la división del trabajo. Fordismo no es una palabra muy simpática para los marxistas porque la inventaron personas que no son marxistas, ¿no? Entonces cuando uno dice Fordismo, muchos marxistas dicen, pero esa cuestión no es marxista. Pero es verdad, ¿no? La economía fordista es una economía industrial centralizadora
homogeneizadora verticalista. Es un orden de la producción en que si uno no tiene todo el poder, no tiene el poder. O al revés, en que cualquier poder alternativo es visto como subversivo. Es un momento de la base tecnológica del capital en que el capital no le resulta cómodo producir diferencias, sino que produce la producción en masa, estandarizada, y eso es lo que le resulta más rentable, ¿sí? Ahora, eso es súper importante tenerlo claro, porque ya no ocurre. Lo que ocurre ahora es que tenemos una base productiva que es capaz de producir diferencias y cuyo poder no consiste en tener todo el poder, cuyo poder consiste en tener un poder capaz de administrar poderes locales. Es decir, una base productiva que es capaz de producir diversidad y administrarla. Eso tiene que ver con un segundo momento del dominio burocrático. Y yo distinguiría burócratas de baja intensidad tecnológica asociados a la Guerra Fría y al Fordismo, y burócratas de alta intensidad tecnológica asociados al posfordismo, al fin de la Guerra Fría. No es que no sean burócratas, porque el usufructo a partir de una figura que no es la propiedad privada sigue. El problema es que la base material de su usufructo ha cambiado. Eso tiene una consecuencia dramática sobre el leninismo. El leninismo y las prolongaciones estalinistas del leninismo fueron inventadas para oponerse a una economía homogeneizadora, centralizadora y verticalista. Y es por eso, por una razón material, no por una razón ideológico, político o cultural, que el leninismo no es viable hoy día. Voy a decirlo en alemán, que no calienta a nadie. Porque la gente común y corriente se da cuenta que no quiere una política homogeneizadora. ¿Por qué no la quiere? Porque el capital ya le metió a todo el mundo la idea de que el mundo tiene 1000 colores, de que los arcoíris son preferibles, de que la diferencia, ¿no es cierto?, es una virtud. ¿Por qué el capital le metió a todo el mundo esa idea? Porque es capaz de producir esa diferencia, porque es capaz de administrarla y de lucrar a partir de eso. Y entonces si uno ahora predica una política estatalista centralizadora, nadie le cree nomás. La propia propaganda capitalista nos quitó el piso, ¿sí? Lo que hay que proponer es una política estatal radicalmente descentralizadora, porque descentralización y desestatalización no es lo mismo. Uno puede imaginar, precisamente eso es lo que está ocurriendo, estados radicalmente descentralizados que no dejan de ser estados por el hecho de estar descentralizados. A propósito de cómo se pasa de la homogenización a la diferencia, también debiese haber un momento o alguna circunstancia en donde eso al capital le provoca más ganancia que el anterior. Por supuesto. ¿A qué se debe eso en particular? Habría que hacer un análisis de por qué el fordismo quebró, ¿no? Cuando uno mira a los sociólogos del trabajo que han tematizado este problema, por qué cambió el estilo de industrialización del fordismo al posfordismo, típicamente, como siempre ocurre en ciencias sociales, dan puras razones exteriores, contingentes, no dan razones estructurales. Entonces dicen la crisis del petróleo, la crisis de la deuda, no sé si se acuerdan el problema de la deuda en los años 80-90, habrían sido el fin del fordismo. Mi opinión es que no, que lo que hay que hacer es examinar cómo las rutinas fordistas de producción implicaron un enorme aumento en la productividad y por lo tanto en la ganancia. Sin embargo, con el tiempo, ese aumento en la productividad y sobre todo en las ganancias empezó a decaer. Y uno puede ir enumerando los factores por los cuales empezó a decaer. Las empresas transnacionales, que después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron enormes ganancias, en los años 80 tenían pérdidas. La misma empresa, la General Motors. Factores como que las empresas transnacionales se burocratizaron, eso que los neoliberales le critican al Estado, que cada alcalde mete a su primo y cada subsecretario mete a sus parientes, ocurrió en las empresas transnacionales, que se empezaron a llenar de funcionarios que con el pretexto de hacer servicios, no tareas productivas, ¿sí? Es un factor. Entonces,
se burocratiza, aumenta la planilla de sueldo, disminuye la ganancia, ¿sí? Otro factor que es súper importante es que empezaron a aumentar los fallos productivos. La cadena de montaje, cuando falla, se detiene entera. Y entonces, cada vez que hay un fallo, se produce una pérdida económica enorme, ¿sí? Entonces, y las cadenas de montaje empezaron a fallar cada vez más porque los trabajadores no aguantaron 40 años de rutina. Entonces los trabajadores se tiraron al alcoholismo, se tiraron, ¿no es cierto?, a la enajenación, al San Lunes, y eso es pérdida que se acumula, ¿sí? El fordismo entró en crisis por una cuestión que los neoliberales dicen la falta de elasticidad frente a la demanda. Los tipos producían con la idea de que el mercado iba a crecer para siempre. Y lo que pasa es que hasta los neoliberales tienen que reconocer que hay fluctuaciones en la demanda, que se deben a las crisis parciales del capitalismo. Y entonces cuando la demanda crece todos somos felices, cuando la demanda disminuye nos quedamos con el stock. Y ese quedarse con el stock fue sumándose desde los años 30 hasta los años 70 como una especie de aumenta la ganancia, aumenta, y todos esos peros se van acumulando. Otra razón es una política de mantener stock enormes de materias primas, ¿sí? Mantener stock enormes de productos elaborados. Eso llenó las zonas portuarias de bodegas y el costo del bodegaje fue, ¿no es cierto?, todo eso disminuye las ganancias. En cambio, con la producción postfordista pasa una cuestión que es bien extraordinaria. No sé si se han dado cuenta que el comercio internacional de Chile ha crecido como 100 veces, pero las zonas portuarias no tienen bodegas. Crece el comercio internacional, pero se desocupan los puertos. ¿Por qué? Porque resulta que el comercio internacional fluye, solo fluye. No hay stock de productos elaborados. Si ustedes van a Ámsterdam, que era una especie de bodega monstruosa, ahora hay islas enteras vacías. No ven que han reciclado las bodegas, allí el borde río en Buenos Aires, el borde costero en Barcelona, en Valparaíso, qué sé yo, han reciclado. En Ámsterdam no hay manera de reciclar todas las bodegas que habían. Llenaron de museos, de clubes deportivos, qué sé yo, y la mitad de Ámsterdam sigue vacío. Y el comercio internacional ha aumentado 10 veces. ¿Se entiende? El costo del bodegaje. Otra cosa que hicieron, que es propia de la economía postfordista, es que optimizaron el acceso a las materias primas. ¿Ah? Entonces, algo que pasa con los automóviles de la General Motors. El caucho viene de América Latina, llega hasta el norte de Estados Unidos y los autos se venden más al sur. Es un viaje inútil. Entonces lo que los tipos hicieron es fabricar los autos más abajo. Y entonces la distancia entre las materias primas y los consumidores se optimiza. Y eso se puede hacer si es que uno reparte la gran industria de autos en un montón de industrias que solo fabrican piezas. Y fabrican las piezas en los lugares donde las materias primas están más cerca. Todo eso son factores que se suman y que en el fordismo fueron disminuyendo la ganancia y en el postfordismo aparecen como soluciones extraordinarias que merecen ser aplaudidas, entre otras cosas. Sin embargo, porque parte del masoquismo es que el enemigo es invencible. O sea que nos cagaron para siempre, no. La producción postfordista también tiene contradicciones, ¿sí? Una contradicción enorme es la pobreza. A la larga, aquí podría haber una sublevación de pobres que equivalga a la toma de la Bastilla, pero a nivel mundial, digamos. Porque hay 2.000 millones de pobres absolutos. Bastaría con que los pobres mexicanos caminaran sobre la frontera para que hubiera una guerra civil o una guerra con Estados Unidos, ¿se entiende? Es un tema, pero más técnicamente. Bueno, tengo la impresión de que he estado diciendo puras cosas claras y obvias. Entonces voy a decir una cuestión difícil. Las redes productivas son muy eficientes porque cuando falla un módulo, siempre hay otro módulo que sigue funcionando. Esa es la eficiencia. Lo que no se cuenta es que mientras más densa es una red, o sea, el número de módulos aumenta y el número de conexiones de los módulos aumenta. Mientras más densa es una red,
es más fácil que un fallo local se propague catastróficamente. ¿Sí? Y entonces las redes productivas mundiales se han hecho tan densas que bastaría con que cayera un meteorito en Malasia para que quedara la escoba en todo el planeta. ¿Se entiende? Entonces son muy sensibles al fallo local. Como estas son clases de marxismo, hagamos una mínima gota de terrorismo. Atentado terrorista ejemplar. Ya no se puede hacer, ¿eh? La tecnología avanza, la oficina siempre está antes, ¿no? El metro tenía boletos. ¿Saben ustedes por qué? Una de las razones por las cuales se eliminaron los boletos. Porque resulta que si uno a un boleto de metro le pega 2 o 3 corchetes, ¿sí? Uno mete el boleto, pasa, baja, pero el torniquete se desbloquea. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A las 7:30 de la mañana o a las 7, ir a la estación Baquedano y bloquear todos los torniquetes. ¿Sí? Que la cagan en todo Santiago. Y un fallo local. Solo la estación Baquedano o la estación Pajarito del metro también pasa. Cuando se bloquean, todo el mundo llega tarde. Y eso son horas, hombre, y eso es disminuir. ¿Sí? Entonces uno podría bloquear los grandes circuitos de mercancía produciendo fallos locales en lugares determinados. Otro ejemplo de guerrilla terrorista del siglo XXI es cuando sea la Pascua, ponerse de acuerdo 100 personas y comprar el mismo juguete en Falabella al mismo tiempo. Tienen que ponerse de acuerdo porque para comprar el juguete uno hace todo el trámite y en algún momento dice acepto. Y queda comprado. Si todo el mundo aprieta al mismo tiempo, 100 personas, acepto, se cae el sitio. Y los tipos pierden millones y millones porque justo en los últimos días de la Pascua es donde se venden casi todos los juguetes. Eso se ha hecho. Se ha hecho. Y por supuesto eso jamás lo van a ver en los medios de comunicación para que nadie se le vaya a ocurrir, ¿se entiende? Ahí hay un fallo local, un juguete que produce un efecto catastrófico. Y entonces hay maneras de bloquear la producción capitalista global, sí. Y podrían ser, curiosamente, simples. O sea, hay un futuro leninista para nuestras juventudes, compañeros. Pero de otro leninismo, digamos. No le vamos a poner neoleninismo para no hacer como los intelectuales. ¿Estamos? En la próxima sesión voy a hacer un ejercicio que es medio retórico, los marxismos hoy día. Eso es lo que yo digo. Voy a enumerar. También me voy a pronunciar, a pegar palos, a pelar gente, que es como lo sabroso. Entonces, miren, hoy día uno puede encontrar marxismos de todos estos tipos. Pero junto al marxismo también puede encontrar revolucionarios de todos estos otros tipos que no son marxistas. Eso voy a hacer. Pensamiento crítico centrado en el marxismo. Y en la otra, entonces, me pidieron los compañeros que haga un recuento de la relación entre Hegel y Marx a lo largo de la historia del marxismo. ¿Sí? Esas serían las 2 sesiones. ¿Sí? Eso es. Gracias.